PCR. Uso y aplicaciones. Esto no lo vamos a ver, lo vamos a pasar rapidito porque no vamos a ver tiempo de curso. Y vamos a hablar un poquito de método de secuenciación. En molecular hay dos grandes herramientas. Uno es la amplificación del ADN, que es la PCR, y otro es la secuenciación. Son dos cosas totalmente distintas. En el caso del uso de la PCR para fines diagnósticos, solamente nos quedamos hasta diagnosticar básicamente fragmentos. Todo se basa en tamaño del ADN. Todo se basa en el tamaño del ADN. Y como el ADN, de acuerdo a su secuencia de tamaño, si cambia el tamaño, cambia la secuencia, nos quedamos ahí. Pero si queremos saber si tiene el mismo tamaño, pero dentro del mismo tamaño hay cambios internos, tenemos que irnos a la secuenciación. Y la secuenciación no es más que la identificación de cada base que constituye ese fragmento de ADN. Entonces yo puedo tener diagnóstico por tamaño o identificar cada nucleótido. ¿Ok? ¿Estamos a la hora? Sí, 35. Entonces, PCR, ya mismo de dónde venían las siglas. Reacción en cadena de la polimerasa. La PCR se lleva a cabo en un aparato. Que le suelen decir PCR. ¿Okay? Le suelen decir PCR, pero en realidad se llama termorregulador. Y si estudiamos la definición termorregulador, lo que hace es regular ¿qué? La temperatura. Como un aire acondicionado, automatizado, en donde yo le pongo las indicaciones. Yo quiero que 10 minutos se lo lleve a 18 grados. Y después, para no congelarme, 20 minutos a 32, para bajar la temperatura, ¿verdad? Eso mismo le aplico yo a este aparato, que es un aparato electrónico, en donde le digo tantos minutos a tanta temperatura, después me lo baja a tanta temperatura, me lo sube a tanta temperatura y así va. Y esto me lo va a hacer 20 veces. ¿Ok? Entonces se llama termorregulador. La PCR no es más que la amplificación del DNA en un laboratorio in vitro por medio de la polimerización, es decir, la síntesis de la enzima polimerasa utilizando un termociclador. El propósito de la PCR es hacer muchas copias de un fragmento de ADN. Eso es lo que me interesa a mí. Yo tengo una secuencia de ADN. ¿De qué tamaño es? 3 billones. 3 Billones. billones. 3 por 10 a la 9 pares de base. Pero a mí, dentro de esos 40.000 genes que componen la cadena de ADN, evidentemente no voy a trabajar con los 40.000. No voy a trabajar con los 40.000. Porque si yo voy a estudiar el BLAC es un solo gen de esos 40.000. Entonces vamos a ver el ejemplo con un solo
¿Qué es? Entonces, en este fragmento, que inclusive me dice, cuando yo empiezo a estudiar en el Jim Bank, que le puse allá, me dice, en la ubicación 1914 a la 2024 está el gen blanco. Está el gen blanco. Entonces, yo me olvido de lo demás y me centro en este gen que es lo que me interesa a mí. Yo quiero saber si ese toro es portador del gen blanco y no me voy a esperar una prueba de retrocurso de prueba para saber si el bicho me va a dar un hijo con blanco, sino que yo lo voy a diagnosticar. ¿Estamos? Por eso es que la genética molecular le ha dado un avance a esto. Ya yo no voy a esperar esos ejercicios que le decíamos nosotros ahí. No, que tienen que nacer 9 carajitos y ninguno que presente la enfermedad. Olvídate de eso, papá, genética molecular. Agarrar una prueba de pelitos o de sangre y la llevas al laboratorio y vas a saber si ese toro es portador del blanco. No puede ser positivo para el blanco, ¿verdad? ¿O sí? No. ¿Por qué? Es una enfermedad de plaquetas. Si fuese homocigoto para el blanco, ¿estuviera? Muerto. Bueno, entonces, saber si es portador. Pues si tuviera que es una enfermedad letal, una enfermedad que produce la muerte en animales jóvenes, nunca llegan a adultos. Entonces, la PCR lo que consiste es en hacer un zoom, esta es una lupita, de eso que está ahí. Hacer un zoom de eso que está ahí. Como ya se conoce, según lo que vimos en el Jim Bank desde el 2004, el genoma del bovino, ya se conoce el genoma del bovino. Si el gen está aquí entre la posición 1914 y la 2024, ya se conoce qué hay aquí, es decir, antes de esto, y qué hay aquí después de esto. Cuando ustedes están estudiando ADN, como son dos cadenas, una que va hacia un lado y la otra que viene hacia el otro lado y las dos se acoplan, ya ustedes van a saber cuál es el sentido de la cadena. Entonces van a ver en una secuencia de ADN que le va a decir, este es el 5' y esto es el 3'. ¿Lo han visto alguna vez o no? Eso es el sentido, eso es como la ruta. Cuando ustedes vean así, es decir, que ustedes entraran en una calle Es mi profesor de arte. que tiene este Es hermano de él. sentido. Ese es el sentido de la calle. De 5' a 3'. Está mi profesora. Porque resulta que en el 3' es que va a estar el codón de síntesis. Va a estar el codón de síntesis, en donde va a llegar la ADN polimerasa y va a continuar la cadena. Yo conozco ese señor. ¿Ok? ¿Estamos? De Italia. ¿Me están entendiendo? Si no me están entendiendo, repetimos. Estamos. Como es una cadena doble que se complementa, blanco con negro, rojo con azul, donde hay un blanco siempre va a ir un negro, donde va un azul siempre va un rojo. El complemento de esto es una cadena, valga la redundancia, complementaria, pero con el sentido inverso. ¿Qué es el sentido inverso? Imagínense, aquí le voy a poner unos números. A, adenina, timina, guanina. No, te voy a poner nomás 5 aquí. ¿Con quién va a compensar la complementariedad de esta cadena? ¿Adenina va con quién? Con
timina. Timina va con quién? Adenina. Adenina. Y aquí va adenina, adenina y Citosina. citosina. Entonces, ese complemento es el inverso del sentido que lleva la cadena. ¿Qué significa eso? Que la cadena complementaria es la vía, es como si estuviésemos en una carretera, con este sentido para acá. Es como si estuviésemos en una carretera de los dos sentidos. ¿Aló? Pero en esa misma carretera de una rayita viene el sentido para acá. ¿Ok? ¿Estamos? De manera de que el sentido de la ADN polimerasa es el inverso de este. Ahora este va a ser el 5' y esto va a ser el 3'. Vamos. Y eso es lo que complementa 5 con 3, 3 con 5. Y esta base va a complementar esto. ¿Vamos? Sí. En el modo de síntesis artificial en laboratorio, entonces yo tengo que realizar y edificar los cebadores. Si este es el fragmento que a mí me interesa, porque está el gen blanco, yo tengo que identificar este fragmentico que está aquí y este fragmentico que está aquí. Esto lo voy a llamar cebador 1, y como va el sentido de izquierda a derecha se llama forward. Ya nomenclatura inglesa y se utiliza así. Y este, que es la contraparte, que va a venir de atrás para adelante, se llama cebador 2 o reverse. Es decir, este va en el sentido así y este va en el sentido de allá para acá. ¿Me siguen? ¿Ah? Sí. Es decir, voy a flanquear la región que está aquí, tanto en el sentido de izquierda a derecha como el sentido de derecha a izquierda. De manera de que lo que voy a identificar yo exactamente es esto que tengo. Esos cebadores, hay casas comerciales que te lo editan. Uno le envía la secuencia, mire hermano, yo necesito una secuencia que tenga estos nucleótidos, adenina, timina, y ahí te lo mandan. Ahí va, ahí está lo que usted me pidió. ¿Ok? Y va con estos sentidos. Y lo muy importante es estos sentidos, 5', 3', 3', 5', porque estas regiones 3' se llaman así porque están los sitios de ubicación de la ADN polimerasa. Es decir, la ADN polimerasa no va a sintetizar de aquí para allá, no, va a sintetizar lo que está aquí para acá, de 3' hacia acá. Y de la cadena de arriba, de 3' hacia allá. Va a llevar ese sentido. Es decir, el 3' va a ser el sitio que le va a indicar a la polimerasa sintetice de aquí para allá. El propósito de la PCR entonces es hacer muchas copias de un fragmento de ADN, que es lo que nos interesa a nosotros. Se realiza la amplificación de un segmento teniendo poco material disponible. Fue diseñada por este señor Calimure en 1987, le permitió en 1993 ganar el premio Nobel de Medicina de Química. Utilizó la PCR para amplificar el gen de la beta hemoglobina humana y el diagnóstico prenatal de la anemia falciforme. Para hacer las copias de un gen hay que conocer las regiones que lo delimitan, lo que le decía, las regiones que lo delimitan, y contar con su secuencia. Los oligonucleótidos, que son las bases de iniciación, determinan los límites de la región amplificada. Normalmente la reacción se lleva a cabo con una ADN polimerasa de termus A4. Daniel, ¿qué es termus A4? ¿Qué es termus A4? Es un microorganismo que se consigue en los geysers. ¿En los qué? Geysers. Es una bacteria termofílica. Para ello la enzima es capaz de soportar altas temperaturas de la reacción. El nombre de la enzima se llama TAC, del termo acuático, ¿ok? Esto es TAC polimerasa,
del termoacuático. En el laboratorio, anteriormente, antes de tener el termociclador, lo que se tenían eran varios baños de María. ¿Conocen los baños de María? Sí. Okay, algo así parecido a lo que tienen los pasteliteros, ¿no? Pero con agua. Y esa agua la ponen a temperaturas, a cierta temperatura yo la puedo poner, la regulo y tengo esos baños de María. Y lo que hacían era poner la muestra, agarraban la gravilla con la muestra y lo ponían a 97 grados. Por tantos minutos. Después la agarraban, la sacaban de ese baño de María y tenía otro baño de María a otra temperatura, la pasaban para acá. Y de ahí la pasaban para la otra. Apareció el termorregulador y ya hay un solo cubito, se mete ahí y él hace todo el proceso. ¿Por qué usan esto? Bueno, al principio se utilizaba el ADN polimerasa de la Escherichia coli. ¿Todos lo conocen, verdad? Sí. Una bacteria que tiene muchas funciones. Dentro de una de las variedades que tiene es altamente tóxica. ¿En las qué? Escherichia coli. ¿Okay? Es mortal, pero hay una que la tenemos nosotros en flora normal. Todo el mundo tiene Escherichia coli. ¿Okay? Por eso es que cuando hacemos necesidades tenemos que lavar las manos. Porque tenemos Escherichia coli que se puede mutar, se puede volver tóxico. Por eso que son las cuestiones no solamente aseo, es salud. Pero hay una variedad que muta y se vuelve letal, que mata al polvo. Entonces, bueno, esa bacteria, como está dentro de nuestro organismo, ¿a qué temperatura está nuestro organismo? 37 grados. 37 grados. Ella trabaja a 37 grados. Entonces tenían una particularidad, que de ahí aislaron la enzima ADN polimerasa de ella para utilizarla en laboratorio. Y esa ADN polimerasa funcionaba a 37 grados. Si yo agarro y apago el aire de este salón, ¿ustedes creen que puede llegar a 37 grados aquí adentro? Sí. ¿Ah? Pasa a 37 grados. Los pasos. Entonces la ADN polimerasa de la Escherichia coli funcionaba, y la ADN polimerasa es como una gasolina, tiene un límite. Tampoco es que va a vivir toda la vida. Se moría a ejercer su función y se acababa la gasolina. Cuando la gente iba a trabajar con la ADN polimerasa otra vez, no funciona. Ya se había acabado la gasolina. La función de la ADN polimerasa se había acabado. Entonces, como siempre hay alguien que piensa un poquito más, no, pero ¿por qué no buscamos algo en que la temperatura ambiente cuando está en un sitio cerrado no se active, sino que se necesite temperatura más alta? Y consiguieron que los Heimer, claro que los Heimer, la salida de agua, los geysers, perdón, la salida de agua naturales que hay en el suelo. Ahí alrededor de esos espacios hay bacterias, hay microfauna, hay unas bacterias, que son estas bacterias termoacuáticas. Y su temperatura normal son cerca de 79 grados. O sea que ellos lo traen para acá, ¿se mueren? Porque su funcionamiento es 79 grados mínimo. Hasta punto de ebullición, porque cuando sale el agua eso sale en ebullición, ¿no? Entonces empezaron a aislar ADN polimerasa de esa bacteria. Entonces ahora esa bacteria solamente se activa, esa ADN polimerasa, cuando se obtiene cerca de 90 grados, porque ese es su estándar normal. Con eso evitaron que esa gasolina se acabara en los laboratorios. Entonces, para que se active, tiene que agarrar 90 grados. La velocidad de la síntesis de esas cadenas de ADN es de 1 kilobyte mínimo, acuérdense que tengo base por minuto. La síntesis es seguida de una etapa de desnaturalización de 1 minuto a 93 grados. Un anillamiento de los primers durante otro minuto a 52 grados. Anillamiento es acoplamiento. Al finalizar la reacción, que dura entre 20 y 35 ciclos, se observa un enriquecimiento de los fragmentos copiados entre los dos
cebadores o primers. El análisis de los fragmentos se hace por electroforesis en un gel de agarosa y tinción, y tinción de ADN por una sustancia que es cancerígena. Esto es lo peligroso de aquí, el bromuro de tidio. Entonces aquí lo tenemos. Esta es la muestra, que puede ser cualquier líquido corporal. Muchas veces utilizan pelo porque es más fácil manipularlo, transportarlo. Entonces no es cualquier pelo, sino tiene que ser pelo de los animales que tengan bulbo piloso. En los bulbos hay células y esas células son las que aprovechan para sacar el ADN de ahí. Se hace extracción del ADN, es decir, dependiendo de dónde esté. Si está en los glóbulos blancos, se utiliza una sustancia para romper el glóbulo blanco y que salga el ADN. Si se utiliza pelo, se utiliza otra sustancia para poder romper el folículo piloso y que salgan esas células y salga el ADN. Ese ADN se le mete electrolitos. Ahora vamos a ver cuáles son esenciales, cuáles electrolitos necesitamos nosotros tener en circulación para hacer síntesis de ADN. Se utiliza el termociclador. Este es el que va a subir la temperatura, va a subir, a llevarla para acá, llevarla para allá. Y se utiliza, fíjense que estas eran las siglas que utilizaron los microsatélites o los mini satélites, se hace electroforesis, y estos serían los geles de agarosa. Y cada fragmentico de eso que se ven ahí amplificado, la amplificación la produce el bromuro de tidio, viene dada por un tamaño. Entonces utiliza una escalera de tamaño. A ver, ¿y queda bueno? Utilizamos una escalera de tamaño conocida, comercial, que les dice, bueno, cuando me da esta rayita son tantos fragmentos, cuando me da esta rayita es más fragmentos, cuando me da esta rayita es tanto, es una escalera de tamaño. Fíjense que aquí también está la escalera de tamaño. Entonces comparo esta escalera que es conocida, que viene con un patrón, y ya yo sé que este fragmento mide tanto, que este fragmento mide tanto, y así sucesivamente. Esto es el aparato que le decía yo de termociclador. Trae una gradilla que va aquí disputada y aquí yo le coloco la operación. Súbame tantos minutos, tantos grados, bájame tantos grados y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son los pasos que conllevan a esos ciclos? Primero, desnaturalización. Así como cualquier proteína, el ADN, cuando lo sometemos a alta temperatura, se desnaturaliza, y su forma de desnaturalizarse es abrir las dos cadenas. Entonces, esta es la cadena original, una cadena doble, unida por unos puentes, ¿de qué? ¿Unos enlaces de qué? Esta adenina con esta timina se pega con qué? Enlace de hidrógeno, ¿no? ¿Cuántos enlaces tienen los nucleótidos? 2 y 3. 2 y 3, exacto. La adenina con la timina Creo que tiene 3. se une por 2 enlaces. Citosina. La guanina con la citosina se 3. une con 3 enlaces. Yo creo que le hablaba un poco de esto cuando le decía que yo esto lo simulo como si fuese hilo que cose un botón. Si yo nomás que le tengo 2 punticos, ¿será más fuerte que tengo 3? No, el de 3 es más fuerte. Es decir, los enlaces de 3 puentes Son más fuertes. van a necesitar más tiempo en la temperatura que los de 2 para desprenderse, porque tienen más punticos de hilo entre uno y el otro. ¿Ok? Entonces, fíjense, sube la temperatura alrededor de 40, entre 15 y 40, normalmente son 40 segundos, y ese va a depender del tamaño del genoma de lo que nosotros queramos amplificar. Y esto lo que va a hacer es separar las hebras, las 2 hebras de ADN. Estas 2 hebras, estos enlaces se rompen por la temperatura y las 2 cadenas se separan. Después le digo al aparato, bueno, ahora bájeme la temperatura. De 94 me la va a bajar a 55. Cuando esa temperatura baja,
estas dos cadenas que se habían separado vuelven a buscar su complementariedad, vuelven a volver a su estado original. Donde hay una adenina va a buscar una timina, donde hay una timina una adenina y van a buscar complementarse. Pero en ese tubito de Eppendorf yo voy a agregar estos cebadores. Ahora vamos a ver el tamaño de los cebadores y eso es lo que va a cambiar la metodología, si son microsatélites o son lo que le había llamado yo de Reiki cuando le eché el cuento de la luz. Entonces baja a 55 grados por 30 segundos y ellos van a tratar de acoplarse. Pero esos pequeños fragmentos que yo llamo cebadores, que eran los complementarios de estos fragmenticos que se circunscriben el gen, como son más pequeños, se van a pegar antes. Se van a mover más rápido que una cosa que tiene 3 billones de tamaño, que pesa más, una cadena inmensa, versus estos que tienen alrededor de 25 a 30 nucleótidos apenas. Estos se van a pegar más pronto y al pegarse va a inhibir ya ese acoplamiento. Esto ya aquí no se puede pegar porque ya tiene esto que está aquí y esto que está aquí no se puede pegar con esto porque ya está ese fragmento invadido. Después viene la tercera etapa, que es la activación del ADN de la polimerasa. ¿Ok? Se lleva a 70 grados, aquí a 70 grados se activa la polimerasa, la que le decía yo, de la bacteria esa termoacuática, por 1 minuto y medio, por 90 segundos. Y va a empezar, fíjense que aquí hay cambios de colores. Este es el primer, que puede tener entre 25 y 30 nucleótidos. 25, si cuentan aquí, es alrededor de 25 nucleótidos, está de color rojito. Aquí tenemos el cebador más lo amarillito, que es los nuevos nucleótidos que va agregando el ADN polimerasa. Va sintetizando una nueva cadena. Él va a creer que esta cadena sufrió un percance y perdió todos estos nucleótidos. Y su función es sintetizar otra vez ADN. Entonces va a empezar a sintetizar ADN. La parte complementaria va a ser lo mismo, pero en sentido 5', 3'. Y fíjense cómo queda al revés. Porque esto, si yo lo volteo a 5', 3', me va a quedar en el 5 al C, A, T. Y empieza entonces la síntesis inversa. Aquí están 5. Hacia el sitio 3'. En síntesis, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a amplificar este fragmento que está aquí, que vamos a suponer que yo nomás que tenía una copia de ADN. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tenía una sola copia. Nunca tengo una copia, porque cuando yo llevo una muestra de ADN, ahí van muchas células. Pero vamos a suponer que nomás que conseguí una sola célula. En el primer ciclo, voy a tener una copia de esta que está aquí, completa del gen, y voy a tener una copia de esta que está aquí del gen, es decir, voy a tener 2 copias. ¿Sí me sigue? Empecé con una sola, ya voy a tener 2. Y los tiempos de síntesis, si yo quiero que se me sintetice todo el ADN, le doy más tiempo, tanto para acá como para acá. Pero si yo lo quiero limitar a que sea solamente este fragmentico, le limito el tiempo de síntesis de ADN. Porque, ¿qué va a venir ahora? Va a volver a subir la temperatura y el ADN se va a desactivar. La ADN polimerasa se va a desactivar porque le saqué de su margen de 70 grados. Entonces, estas dos copias van a volver a los 94 grados. ¿Qué va a pasar? Se van a separar. Ya no voy a tener una, sino que voy a tener 2. La voy a volver a meter en la hibridación, que se van a tratar de buscar, pero aquí van a entrar otra vez los primers. Aquí van a entrar los primers. Y ahora me van a formar ¿cuántas cadenas? 4. Ahora voy a tener 4.
Ahora voy a tener 4. Esas 4 después se me van a amplificar y se me van a convertir en 4. 8. En 16. Claro. Va de forma exponencial. Entonces, bueno, esta es la muestra original. Una cadena enroscada sobre sí mismo de doble hélice. La meto a 94, se separa, la llevo a 54, ella se va a tratar de pegar, pero aquí entran los primers. Fíjense que aquí hay primer libre. Y se pega el complemento. ¡Pam! Al pegarse ya esta con esta no se puede pegar. Y empieza la síntesis. Fíjense que apenas este pedacito, más o menos hasta aquí, hasta los negritos estos. Y empieza la síntesis que va a crecer dado el tiempo que yo le permita. Como no le permito mucho, solamente va a crecer un poquito hasta aquí. Y esta, la complementaria, va a ser lo mismo. Entonces fíjense, ya yo tengo esta cadena y esta cadena. Tengo 2 cadenas. Esos primers siempre están por ahí, ¿verdad? Siempre están los primers. los Siempre primers los añade. Los añade. Los primers se los agrego yo. Ah. Pero le agrego mucho primer. Para que me sintetice mucho. Porque como esto se va a repetir, de aquí me van a quedar algunos primers libres que me van a actuar en el segundo ciclo. Y en el tercero. Y en el 20. Hasta el 25 o 30. Entonces fíjense aquí. Este es el ADN, este que dice templado es el ADN original. En el primer ciclo voy a tener 2 copias, en el segundo ciclo voy a tener 4, en el tercero voy a tener 16, y así va. En el cuarto ciclo ya llevo 32 copias. En el 36 ciclo voy a tener 68 millones de copias. Es decir, aquello va a estar inundado de copias de este fragmento de este gen. Tanto que en los laboratorios se suele colocar luz ultravioleta afuera, para que evidentemente la luz ultravioleta es tóxica, ¿no? Es cancerígena, que uno utiliza cuando va a salir del laboratorio, le pone un switch afuera, cierra el laboratorio, prende la luz, para que, como es cancerígena, destruye el ADN, destruye ese ADN que va a estar alrededor de todo el laboratorio. Va a salir tanto ADN que sale del aparato e inunda el sitio. Vamos a ver aquí. Esta es una interactiva, fíjense que está a 94, ¿no? Vamos a ver, vamos para atrás. Aquí tenemos que ponernos pila y rapidito. A 94, esa hebra se está abriendo. Bueno, vamos para atrás otra vez. Aquí elementos que son importantes. Este amarillito es la ADN polimerasa. Estos son los primers que están libres. Los cebadores, ¿ven? Se pegaron los cebadores, el ADN polimerasa se activó y empieza a sintetizar. Ahí empieza otra vez. Se abre el ADN, se vuelve a cerrar 54, se pegan los primers, a 72 se activa el ADN polimerasa y empieza a sintetizar. Y esto, acuérdense que son varios ciclos. Aquí le va dando la temperatura, ¿ven? Y son 25 a 30 ciclos que se está repitiendo esto. Y por eso se genera ese mollejero vulgarmente de copia. ¿Qué reactivos tenemos nosotros en la sangre necesarios que tenemos que meterle a ese tubito de este donde vamos a hacer el PCR? Primero el buffer. Ese buffer son las sales minerales que tenemos nosotros. ¿Esto qué es? Cloruro de potasio, cloro, ¿esto qué será? Cloruro de magnesio. Esto es esencial porque esto es lo que permite, esto es como el aceite que permite que funcione con exactitud la ADN polimerasa. Aquí está. Los DNTP, que son los nucleótidos, adenina, guanina, citosina y timina. Tengo que agregar el ingrediente que evidentemente en un tubito no hay, nosotros sí lo tenemos en nuestro organismo. Los cebadores o primer, que deben tener entre 20 y 24 nucleótidos de longitud,
el ADN molde, que es decir, la muestra, de dónde voy a partir, la ADN polimerasa, que usan 2 unidades en la medida de eso, y para una PCR exitosa. Los primers tienen que ser 100% complementarios a la secuencia que voy a amplificar. Si no son 100%, eso no va a hibridar exactamente. La longitud del primer determina la especificidad. Un primer de 8 nucleótidos, solamente, se anillará, es decir, se acoplará en uno de cada 65.536 pares de masa. ¿Okay? Como el tamaño del ADN es mucho más grande que 65.000. ¿Porque cuánto tenía? Billones. 3 billones. Eso se va a pegar en 46.000 sitios distintos. Si el primer es chiquitico de 8 nucleótidos. Pero un primer de 18 nucleótidos se va a unir una sola vez, fíjense, 3, 6, 9, 11. 17 billones. Solamente se va a unir una vez cada 17 billones. 17 billones más grande que 3. Sí. Claro. Es 5 veces más grande que 3. Es decir, que se va a unir ¿cuántas veces? ¿Ah? ¿Cuántas veces se va a unir? Una sola vez. Por eso, cuando yo utilizo un primer con mínimo 18 nucleótidos, eso va a ser específico de la región que yo quiero amplificar. No más que se reúne, no más que se va a unir una sola vez. Si se une, es con esa vez; si no se une, es porque eso no existe. Y eso le da entonces la especificidad de lo que yo estoy usando. Cuando les hablé de los RAPI son nucleótidos de 8 secuencias, por eso es que nos dan que se peguen en muchos sitios. Lo que ellos estaban buscando era ver qué se pegaba en el macho que no se pegaba en la hembra, y qué se pegaba en todos los machos, porque también puede ver la variabilidad individual. Puede ser que se pegara en un macho y no en hembra, pero era específico del individuo, no era del género. Y ellos lo que estaban buscando era algo que sea específico del género. Y por eso meten mucho, de esto venden paquetes de 50 nucleótidos. Es decir, meten 50 vainas ahí a pegarse todo el genoma. Y entonces empiezan a ver, esto está en el macho y no está en la hembra. Ah, bueno, después trabajan con solamente el macho. Este está en el macho, pero este macho no amplificó. No es del sexo. Este sí está en el macho y amplificó en todo. Ah, bueno. Después que conocen cuál es el nucleótido que se pegó, pasan de 8 a 18 y ya conocen entonces el sitio. Entonces esto es específico del cromosoma del género, es del género. Algo ligado con el género. Porque después de eso viene una metodología que es el mapeo genético y la hibridación, en donde buscan el cromosoma exactamente, le ponen colorante a estos nucleótidos y ubican qué cromosoma es que están. Y ubican los cromosomas. Los cromosomas de los bichitos esos eran tan pequeñitos que no fueron capaces de ubicar la hibridación esa con colorín. Los primers no pueden ser todo lo largo que se quiera, porque esto afecta a la velocidad de hibridación. Si lo hacemos más largo, entonces ya la competencia por tamaño contra este y este va a perderse. Evitar primers que se complementen. Fíjense que si esto lo vemos, ¿cuál es el complemento de la timina? ¿Cuál es el complemento de la guanina? Citosina. Citosina. ¿Cuál es el complemento de la citosina? Guanina. Guanina. Cuando son así, las puntas, como se complementan, ellos se pegan así. Eso se llama secuencia palindrómica. ¿Sí me entienden? Sí. Esta T se va a pegar con esta, esto corresponde con este, esto se corresponde con este. Lo que se va a amplificar es el mismo
sobre 5. Se debe evitar complemento entre los dos cebadores, entre el que llaman forward o hacia adelante, el que se llama reverse, que hacia atrás. Porque si no, igual aquí. Complemento de A, T. Complemento de C, G. Complemento de G, C. Complemento de T, A. Complemento de A, T. Entonces los dos primers se van a pegar. Y no van a pegarse en el ADN. Cada ciclo de la PCR implica 3 saltos de temperatura, desnaturalización a 94, hibridación va a depender de los primers, pero normalmente entre 54 y 55 grados, y la extensión, que es la activación del ADN polimerasa, a 74. Pasamos. Esta temperatura de hibridación la podemos nosotros estimar por estas formulitas. ¿Cuánta temperatura yo necesito para que esos primers se peguen? ¿Saben cómo depende de los puentes? Sacamos esta formulita y esto me da más o menos a qué temperatura debería yo hacer. 4 por el número de guaninas y citosinas, más 2 por el número de adenina y timina que tengan esos primers. Y eso me va a dar un valor aquí, que es la temperatura que yo voy a usar para hibridación. Temperatura de hibridación, magnesio, bueno, trabajo de magnesio. Estos son diferentes concentraciones de magnesio, 1%, 2%, 2.5. Y la idea es que esto me salga así limpiecito y no así todo fragmentado, porque eso significa que empezó a amplificar hasta que llegó a su punto exacto. En cambio aquí no, aquí me da exacto. Esta es la concentración exacta. ¿Ok? Ya estos son tipos de la cuestión. ¿Cuánta cantidad de nucleótidos debo agregar? ¿Cuánto necesito de la muestra mínima para poder hacer? ¿Cuántos ciclos debo utilizarlo? ¿Cuánto debo agregar más o menos de enzima de polimerasa? ¿Qué temperatura de extensión y de nucleótidos? Ayudante de la PCR, bueno, ya estos son truquitos. Detección del producto de la PCR, análisis de la muestra. Esto es una, no sé si la han visto alguna vez, no, que ustedes son de puro San Rosito, ¿verdad? Sí, cero laboratorio. Este es un equipo de electroforesis, pero no sé si algún día lo habrán visto. Es una cámara en donde se utiliza un buffer y se utiliza un gel, que es el que se ve ahí, que es de agarosa. ¿Ustedes saben qué es la agarosa? Es como una gelatina. Es como una gelatina, la cual nosotros la ponemos a hervir, a calentar. Hay un molde en donde se vierte esa gelatina. ¿Qué pasa con la gelatina cuando la vierto en un molde? Y la meto en la nevera. Se solidifica, ¿verdad? Entonces ese molde le meto uno, se llama diente, que es un peine. A ese molde le meto unos peines aquí y después se lo saco cuando está solidificado. Es decir, para quedar unos espacios ahí. ¿Estamos? Lo que estoy haciendo aquí es como un tipo de malla. La concentración de la garosa se va a convertir como una malla. Entonces, es malísimo para dibujar. El bachillerato era para un dibujo técnico. Tuve que ir al histograma, antes uno podía arrastrar materia. Tuve que ir a 5 años con dibujo técnico. Entonces, es un molde así, al cual, cuando está líquido, en la base le meto un peine y me va a quedar en el peine como los dientes del peine, pero son cuadrados así. Esto es agarosa, que es la gelatina. El porcentaje, 1%, 2%, 5%, lo que me da es la concentración de esa agarosa. Eso equivale, si yo estuviese haciendo una microscopía de este gel, esto equivale como si la malla,
con una malla de pescadores. Es así, o es así, o es así. Si yo voy a tratar de atravesar un fragmento por esta malla versus esta malla, ¿cuál pasará más rápido? Grande. Entonces, dependiendo de la diferencia que yo quiero sacar de tamaño, utilizo una malla chiquitica, si yo quiero diferenciar tamaño chiquitico, o una malla grande, si yo quiero diferenciar tamaño grande. ¿Ok? Por supuesto, la concentración hace que Boca tenga platica. No es lo mismo usar 1% que 5%, tienen que usar más cantidades para hacer esto. Y vemos esto que está aquí. Esta estructura, después la meto en un buffer, ese eje lo meto en un buffer, que es el buffer de agarrosa, y lo someto a cargas electrónicas, a cargas eléctricas. Esto va a tener un polo aquí negativo y esto va a tener aquí un polo positivo. El ADN tiene carga eléctrica. Y se van a acordar qué tipo de carga tiene por la sigla ADN. La N, ¿qué significa? Negativa. Va a migrar hacia qué polo? Hacia positivo. Va a migrar hacia el polo positivo. Si yo me equivoco y le cambio los polos a estos, porque estos polos se pueden cambiar, porque es simplemente enchufar unos conectores acá. La muestra, en vez de migrar para acá, cada uno de estos es una muestra, un individuo. Normalmente en el primero ponemos el comercial de tamaño. Y esto sí será, este es el animal 1, el animal 2, el animal 3, 4, 5. Si voy a usar varios, si más que voy a usar uno, pues será el animal 1. Y aquí tengo tamaños. Y ella va a ir migrando hacia el polo positivo. Si yo lo dejo en el laboratorio y no me espabilo, y me voy para carajo y empiezo a hablar pendejadas en el pasillo, esto se me puede salir del mundo. Si lo pongo inverso, y le pongo aquí el negativo y aquí el positivo, esto va a migrar para acá y de una vez se me va a salir, también lo voy a perder, ¿no? Entonces tengo que esos tics que aprendemos en el laboratorio. Una vez que empieza a migrar, va a ocurrir esto. Entonces fíjense, aquí está una escalera de tamaño, unos tamaños ya preestablecidos, que también se ponen aquí. Y empiezan a caminar los fragmentos de tamaño. Entonces estas son las muestras, esta es otra muestra, y yo veo aquí los tamaños. Entonces, cerca de 929 me tiene que salir un fragmento, aquí está. El individuo 2 y el individuo 4 tienen ese tamaño. El 1 tiene un tamaño de 1857. ¿Ok? Y así sucesivamente. Sé cuál es el tamaño que está. Entonces aquí dice, ¿ves? En la línea 1 hay un fragmento de 1857 que coincide con este de tamaño. En el 2 y el 4 hay un fragmento de 800 pares de base. En el 3 no amplifico nada, no tiene CG. En el 5 hay múltiples bandas, producto de, fíjense que ninguno tiene esta magnitud de presión, ¿no? Son primer inespecíficos que se pegan en varios sitios. En algunos casos los productos amplificados poseen secuencias que son reconocidas. Bueno, pasamos. Ejemplo de criminalística. Vamos a ver qué es este ejemplo. Si observan los patrones de banda podrán comprobarse cómo los perfiles obtenidos en la banda. Bueno, en fin. Esas son cositas que yo veo por ahí y me las pinguito. Esto es criminalística. Un tipo que asesinó a una muchacha y quedaron muestras de sangre en el hat, que es el sombrero. Estos son los genes que se están estudiando. Esta es la víctima y este es el sospechoso. Esto es el sombrero y este es el pantalón. Estos que están aquí son los controles de tamaño. Controles de tamaño.
Entonces empiezan a ver la sangre. Estas dos bandas, ¿de quién son? De la víctima. En el pantalón y en el sombrero. Estas dos bandas de la víctima. Estas dos bandas en la víctima. Esta banda es de la víctima, pero el sospechoso también era heterocigoto para el CN. Podría ser de él, pero es de la víctima. Y aquí tiene lo mismo de la víctima. ¿Qué será? ¿Culpable o inocente? Culpable. ¿Por qué? Pero la mayoría son solo de la víctima. La mayoría son de la víctima. Exacto, no del ¿Ok? inocente. Son de la víctima. Aquí debería haber salido esta, del sospechoso, que no salieron. Tienen que buscar lo que son únicos y específicamente del sospechoso. Ninguna es única del sospechoso. El sospechoso tenía estas dos, pero la víctima también tenía. Son de la víctima, pero están en la ropa del sospechoso. Ah, que están en la ropa del sospechoso. Entonces, Claro. Entonces, bueno, ven, ya podemos. No va a pasar nunca. son de la víctima, pero Por están en la favor, ropa de del no va a pasar. sospechoso. Bueno, estas son cuestiones ya de PCR, tipos de PCR, hay un sinfín de tipos de PCR. Actualmente van a haber uno de PCR en tiempo real que se utiliza para ver si un gen está funcionando a su plenitud. Lo otro que que también vale la pena aquí estudiar es esta, el RT-PCR, se llama retrotranscriptasa. Y lo vamos a usar cuando estemos utilizando estructura o elementos que no tienen ADN, sino ARN. Por ejemplo, ¿cuál será? Los virus. La mayoría de los virus son RNA. Y la PCR se basa en ADN. Entonces tengo que hacer una reconversión. Tengo que hacer una reconversión del RNA o ARN a ADN. Y para eso se usa una PCR que se llama retrotranscriptasa PCR. Esto era cuando el posgrado cuando dábamos en el laboratorio, fíjense aquí. A este se lo asigné a ese profesor Yené, a este se lo había asignado a Gaby y a este se lo había asignado al profesor Jorge, al Jorge Rubio. Estaba haciendo doctorado aquí con nosotros, le dijimos esto, Jorge Rubio me tuvo que hacer este tema, la profesora Gaby esto y el profesor Yené este tema. PCR y RFLP. Fíjense, aquí utiliza la endonucleasa, rompe un fragmento y después lo leo. Pero vamos a ver un ejemplo más bonito. Por aquí, vamos a ver, PCR múltiple, PCR, bueno, todos los tipos de PCR. Ok, secuenciación. Aquí está el gel, ¿ves? Aquí está el gel, este es el peine que es con que le hacemos los orificios donde vamos a depositar la muestra y después corre. En la secuenciación, aquí ya no me interesa el tamaño, sino me interesa exactamente el nucleótido que está presente. Se usa mucho en los procesos de SNP, porque tengo que saber cuál nucleótido que cambió. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se utiliza un aparato de electroforesis y cada base nitrogenada se le coloca un marcador de color. Este color, cuando el aparato lo lea, va a tener una proyección del color que me lo va a dar aquí, después me lo va a transformar en el nucleótido. Y esto es lo que me va a salir a mí de la secuenciación. Después el aparato va a ver la luz, el color, la magnitud, y lo transforma en el nucleótido y me da esta carrera. Esto es lo que tiene usted ahí. Compárelo con un patrón normal y veo si hay cambio